Vamos a ver en este video lo que son las unidades de medida en CSS. Las unidades de medida nos permiten calcular o definir ciertas propiedades de CSS, como lo son por ejemplo la altura, la anchura, el tamaño de letra, etc. Entonces, ¿cómo se define lo que es una unidad de medida? Se define de la siguiente manera. Se le coloca un número, por ejemplo vamos a colocarle 7, seguido de la unidad de medida, por ejemplo píxeles. Y no se le da ningún espacio, porque si le damos espacio de esta forma nos va a marcar un error en CSS. Podemos definir también números decimales, por ejemplo 7.1, podemos definir 0.2 por ejemplo, y pues sería válido. También cuando el número es el entero es 0, podemos colocarle punto 2 que hace referencia a 0.2, entonces sería válido. Y cuando nosotros queremos poner en 0 la unidad de medida, no se coloca lo que es la unidad de medida, simplemente le colocamos 0. Algunas propiedades de CSS permiten definir unidades de medida en negativo. Por ejemplo, los márgenes y los padding podemos ponerle por ejemplo menos 2 píxeles o qué sé yo. Entonces en CSS se definen en dos grandes grupos lo que es las unidades de medida. Tenemos las relativas y tenemos lo que son las absolutas. Las relativas, como su nombre lo indica, son relativas a un punto de referencia. Según ese punto de referencia que nosotros definamos, las unidades de medida van a ser diferentes. Y las absolutas, pues su nombre lo dice, es absoluto y se va a ver igual en todos los dispositivos. Acá en las unidades de medida relativas se separa una de ellas, y es la del porcentaje que se define en este símbolo. Entonces podemos decir que tenemos 3, porque en CSS esta unidad de medida es bastante importante. Entonces por eso digamos que aquí en las relativas pues se subdivide lo que es en las relativas más esta que tenemos acá, que sería el de porcentaje. Vamos a ver acá el ejemplo que tenemos preparado, y como vemos tenemos varios párrafos que tienen clases para ir viendo cuáles son las unidades de medida relativas. En este caso tenemos los em, tenemos los x, tenemos los píxeles. Los píxeles no se consideran como una unidad de medida absoluta, porque en pantallas de alta densidad pues un píxel pasa a ser un conjunto de píxeles, es decir, se reescala y no se vería igual. Entonces por eso se considera que es una unidad de medida relativa. También tenemos los rem, que es otra unidad de medida relativa, y vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Aquí vamos al ejemplo. Vamos a definir lo que es un punto de referencia, porque como lo dije desde el inicio, las unidades de medida relativas se empiezan a calcular su valor desde un punto de referencia. Vamos a definirlo acá. Por ejemplo, vamos a tomar la etiqueta que tiene mayor jerarquía, que es la del body. Vamos a definir por ejemplo el font size, o sea el tamaño de fuente, por ejemplo en 20 píxeles. Listo. Vamos a ver acá que si recargamos pues todos se ven de la misma manera. Vamos a tomar el párrafo que tiene la clase em. Vamos a definir .em. Vamos a cambiar el font size. Si ponemos font size y colocamos 2em, o sea 2em, y recargamos, vemos que cambia el tamaño. ¿Cómo se calcula ese tamaño? Es simple. Vamos a ver esta imagen, y las unidades de medida, los em, se calculan así: a partir del ancho de la M mayúscula. Recordemos eso, M mayúscula, a partir del ancho se calcula. Y como nosotros acá definimos que es 2em, entonces sería el doble del ancho de la M mayúscula. Entonces estas letras miden el doble de la M mayúscula. Recordemos que cada tipo de fuente es diferente, entonces se toma este punto de referencia de que es la M. Y los x se calculan a partir del alto de lo que es de la X minúscula. Si nosotros colocamos el párrafo que tenemos acá, que es 2x, vamos a poner .x. Vamos a ver que si cambiamos el font size a 2x por ejemplo,
vamos a ver que no es igual a 2m. Recargamos y vemos que apenas ha crecido porque es, como le dije, se calcula a partir del alto de la x minúscula. Entonces los m se calculan según el ancho de la m mayúscula y los x según la altura de la x minúscula. Los píxeles pues no lo voy a cambiar porque esta pantalla pues no es de alta densidad, pues sería lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de m heredado. Vamos a cambiarle acá a esta clase, este artículo que tiene la clase artículo, valga la redundancia, en inglés es article, pero es artículo. Y vamos a colocarlo acá, vamos a ponerle punto artículo, vamos a abrirlo, las llaves, y le ponemos el font size. Vamos a ponerle la misma unidad de medida que es 2m, ponemos 2m. Y vamos a ver que ahora con este pues tiene la misma unidad de medida, porque ahora este párrafo que está acá está heredando el punto de referencia que es el artículo que tiene la clase artículo. Entonces estos dos ahorita miden 2m porque yo no estoy definiendo en CSS lo que es el font size. Entonces estos dos párrafos heredan del artículo, pero si nosotros cambiamos acá este párrafo que tiene la clase m2, vamos a ponerle acá punto m2, abrimos, cerramos llaves, ponemos el font size y ponemos 2m por ejemplo. Vamos a ver ahora que ese párrafo va a crecer aún más, es decir, este que tenemos acá. Recargamos y como lo vemos ahora pues ya se ve un poquito más grande. ¿Por qué pasa eso? Entonces este artículo que vemos acá tiene el doble, o sea 2m, el doble de la anchura de la m mayúscula, pero como este m2 calcula a partir de acá, toma esos 2m y se vuelve a calcular el doble de esa unidad otra vez en 2m, sería el doble, entonces por eso se hace más grande como lo vemos acá. Entonces según el punto de referencia así se va a ir haciendo lo que es más grande. Como este m2 ha cambiado el punto de referencia, ahora article por la herencia, entonces ahora este es más grande. Vamos a cambiar este que tenemos acá que tiene la clase rem, vamos a colocar el punto rem, vamos a ponerle por ejemplo el font size 2rem, ponemos 2rem. Si recargamos vemos que se ha hecho un poquito más pequeño. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el rem, por eso tiene la r, que quiere decir root, es decir, desde la raíz se va a empezar a calcular, no va a tomar el valor que ha heredado más cercano. En este caso no ha heredado del article, sino que del body, porque ese body tiene mayor jerarquía entre todas las unidades de medida que hemos definido. Entonces el root o la raíz o la jerarquía más alta pues será del body y se empieza a calcular desde acá, es decir, calcula lo que es el doble de la m, del ancho de la m mayúscula, calcula 2m, pero como es rem se empieza a calcular desde el body y no desde el que tiene la clase artículo como lo hizo este m2. Entonces esta r quiere decir de root, o sea la raíz. Y teníamos lo que son las unidades de medida porcentuales, como les dije. En CSS se dividen en tres, por decirlo así. Tenemos las relativas, las absolutas y la que se subdivide de las relativas, que es el porcentaje. Vamos a dejar el del body acá. Y voy a eliminar este de acá. Voy a ponerle, por ejemplo, un párrafo que tenga la clase. Vamos a ponerle texto nada más. Vamos a ponerlo acá. Este es un texto. Si vemos este ejemplo en el navegador, pues ahí lo tenemos. Si nosotros ponemos el de la clase texto, vamos a poner punto texto. Abrimos, cerramos llaves acá. Y le vamos a decir el font size. Vamos a ponerle, por ejemplo, 200%. Vamos a ponerle el porcentaje. Es decir,
va a crecer. Recargamos y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa aquí? El punto de referencia es los 20 píxeles, pero como acá estamos cambiando el font size al 200%, es decir, este va a medir lo que son 40 píxeles porque mide el 200%. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el 50%, vamos a poner otro párrafo simplemente acá para que veamos la referencia. Ese no va a tener clase ni nada por el estilo. Ahí lo tenemos. Vemos que este que tiene la clase texto pues mide el 50% del punto de referencia, que es este, es decir, mide 10 píxeles, y el otro pues mide los 20 como sería normalmente. Entonces hasta acá dejamos este video. Hemos visto los dos tipos de unidades de medida relativas. Hemos visto los píxeles, los los reg y los x, y tenemos también la de porcentaje que vimos acá, que también se utiliza más que todo en la anchura de las cajas, es decir, en el width. También se calcula el height. Voy a ponerlo acá, por ejemplo, 100%, colocarlo acá. Ponemos el height, por ejemplo, podemos ponerle 200%, y tenemos el símbolo, ahí está. Entonces el porcentaje se utiliza más que todo en el modelo de caja, y vamos a ver este tema más adelante, pero en este video pues hemos entendido más o menos cómo funcionan lo que son las unidades de medida relativas. En el próximo vamos a ver lo que son las unidades de medida absolutas.